Bueno, mi gente, Dios me los bendiga a todos de una manera muy especial. Este es su amigo y hermano, el pastor Héctor Román, aquí con esta nueva programación que se titulará, amén, un ratito con el abusador. Amén. Así que en esta hora vamos ya de camino a entrevistar al primer predicador que vamos a estar entrevistando en esta programación, que solamente es para entrevistar predicadores, para que nos hablen de su trayectoria, para que nos hablen de su testimonio, para que nos hablen de cómo fue su vida arrancando a nivel ministerial. Amén. Y en esta hora vamos a estar, amén, entrevistando a un predicador. En esta hora vamos de camino para su casa. Este que está aquí es nuestro hermano, amén, Ricardo Llano. Amén, que es, amén, la persona que nos va a estar ayudando grabando, amén, en esta programación. Así que este es nuestro hermano Ricardo, que si lo ven por ahí, es nuestro hermano Ricardo. Amén, Ricardo, saluda a esa gente ahí. Un saludito al pueblo santo de Dios, como amado mío, mi pastor. En esta hora vamos, el primer predicador de la temporada que empieza un ratito con el pastor Héctor Román. Y esto va para largo. Así que venimos ahí con eso. Ya vamos de camino para casa de nuestro hermano, amén, evangelista, que ya mismo lo van a conocer. Amén. Y yo sé que se van a gozar con esto. Así que Dios me los bendiga. Vamos de camino por ahí. Regresamos ahora rapidito. Yo sé que él vive por aquí. Vive por una de estas calles. Por aquí. No, más para adelante. Vive más para adelante. Aquí ya casi llegando a casa del evangelista. Estamos por aquí, yo sé que es por aquí. Aquí es. Ahora, ustedes lo van a conocer ahora, así que deja que él, ahí está, deja que él. Bueno, aquí está nuestro hermano, amén, como cariñosamente le conocemos, nuestro hermano Vargas. Amén, alaba, Vargas, Dios te bendiga, mi hermanazo. ¿Qué salgo por aquí? Derecho, a mano izquierda. ¿La salida la principal? Sí, agarré la principal. Ok. Vargas, ¿cómo estás? Dímelo, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Amado, bien, gracias a Dios, contento, agradecido con Dios y súper agradecido con usted por esta invitación. A la Se pone el cinturón ahí para que no... Para que después no salga... Sí, para que no salga el... Bueno, Vargas, estás entrenando porque esto es nuevo. Estás ahí. No, me gozo. Esto es un privilegio para mí. Creo que el primero. Sí. Tú eres el primero, tú eres el primer corderito que nosotros tiramos aquí. No, venga, el primer cordero. Me estoy contento, amado. Yo creo que la Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer. Eso es. Y nosotros, como usted sabía, teníamos planes de estar este fin de semana, no íbamos a estar aquí, íbamos a estar en Texas. Ah, ok. Pero debido a unos cuantos asuntos que sucedieron, no pudimos estar allá. Ok. Porque ya esto estaba en el plan de Dios. Ah, exacto. Bueno, Dios sabe todas las cosas, eso es importante. Vargas, ¿tú ves café? Sí. Ay, Sama, pues nos paramos ahí para que te dé un cafecito. Claro que sí. Y ahí entonces seguimos ahí. Carlito, velame el café ahí el carro ahí. El café, no el carro. Velame el carro. Cualquier cosa si necesita el orden de culto y eso, me deja saber. Amén, seguro, Dios te bendiga mucho.
cafecito, eso es parte de, como yo digo, eso es parte del tratamiento, porque es que sin café como que la cosa como que no marcha. Como dice uno, con calma. Pero no, el privilegio es para nosotros también un gozo, ¿verdad? Y un privilegio lindo que Dios nos da la oportunidad de hacer esta pequeña entrevista. Y sobre todo, ¿verdad? De compartir un rato, ¿verdad? Como, no diría yo como ministerio, sino como amigo, ¿verdad? Porque como ministerio a veces uno comparte por aquí, uno comparte por allá, que sea que en aquella campaña uno se sienta, sí. Y a veces uno lo que tiene break es quizá a lo mejor de tirarse una foto y vámonos por ahí para abajo, Dios te bendiga y hablamos después con calma, pero en estos momentos así, ¿verdad? Que ahí a veces uno conoce ciertas cosas que quizás a lo mejor uno mismo, aunque a pesar de que nosotros, ¿verdad? A veces hablamos, nos escribimos por WhatsApp y siempre tenemos una pregunta que otra y dialogamos de ciertos tópicos bíblicos, pero uno sentarse a hacer ciertas preguntas de un ministerio, que a veces hay cosas que uno no conoce ni sabe, y a veces muchas personas que quizás a lo mejor también a través de las redes quieren saber y quizás a lo mejor no tienen la oportunidad ni el acercamiento hacia ese ministerio y a lo mejor no se atreven ni preguntarle y quizás lo puede hasta ver, pero a lo mejor no se atreve ni preguntarle por temor, tú sabes, de que a lo mejor no me conteste, que a lo mejor no me diga, pero mira qué lindo es Dios, ¿verdad? Que nos permite ahora este privilegio hermoso que Dios nos da para poder compartir aquí un rato. Un ratito, me gustó el tema. Un ratito, amén, con el pastor Héctor Román, el abusador. Así que, aquí estamos de vuelta, ya estamos de vuelta aquí otra vez nuevamente con nuestro hermano Vargas, haciéndose un cafecito ahí para que la cosa vaya, hay que ser de guagua. Entonces, el gran problema es que a veces uno está viajando por otro lado y uno va para otro sitio y entonces no hay no hay guagua, porque el guagua mayormente donde único está en Pensilvania. Sí. Entonces en otros sitios tú vas y el café no está. Entonces ya cuando uno está acostumbrado a un café y de momento tú te metes otro café como que... Eso lo vas a encontrar mucho yendo cuando agarras el 80 yendo para Ohio. No sé si usted la toca. No, ahora salgo yo para pero va en carro. Para Cleveland, sí. Bueno, entonces se va a dar cuenta que para allá, en esos lados así, no hay guagua. Gloria a Dios. Cuéntame, ¿a dónde fue ¿de dónde tú eres original? Originalmente soy de Venezuela. Soy de Venezuela. Nací en Venezuela. Ok. Vengo de un estado que es como mi apellido, Estado Vargas. Y a rayos. Sí, o sea que tú naciste en Venezuela. Ajá. Y te criaste en un estado, o sea, eso es un barrio, ¿verdad? Como decir un barrio. Ese es el estado. El estado. El barrio es, donde yo me crié, el barrio es que es Punto Rojo todo el año. Se llama La Sublé. Urbanización La Sublé, Rómulo Gallego. Ahí fue donde yo me crié. ¿Y ahí fue donde tú naciste? Ahí fue donde yo nací, sí. Okay. Y ahí fue que tu infancia, todo lo que el crecimiento tuyo y todas esas cosas fueron ahí en ese sector y en ese barrio. Exactamente. Valga mi pregunta, ya en Venezuela tú sabes que están pasando un montón de cosas, situaciones, ¿verdad? Escasez mayormente, que es lo que está pasando con toda esta situación que está pasando. Ahora, para el tiempo que tú te criaste allá, la niñez como era un poquito difícil, en cuestión económico, cómo era el ambiente allí, en el sentido de economía, cómo tú vivías en tu casa, cómo vivía tu familia. Bueno, una pregunta muy interesante, porque donde yo vengo, como le digo, es Punto Rojo todo el año. Okay. Entonces, debido a eso... ¿A qué tú te refieres con que es Punto Rojo todo el año? Bueno, cuando hablo que es Punto Rojo todo el año, es que hay matanza, drogas... O sea, que un sitio caliente. Calientísimo. Mi niñez, le doy gloria a Dios, ¿verdad? Por el abuelo que tuve. Mi abuelo es sargento retirado de la policía. Entonces, nos dieron una crianza. A pesar que éramos del barrio, nos dieron una crianza y una educación muy buena. Okay. Debido a la niñez, sí se pasó mucho trabajo. Donde a veces nosotros, para la gloria de Dios, comíamos arroz con mantequilla. Teníamos que comer arroz con mantequilla porque, pues, quizá económicamente no estábamos muy bien. Okay. Pero a pesar de eso,
Nunca nos faltó un plato de comida Okay. dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Porque tuvimos una madre emprendedora, luchadora, trabajadora. Igualmente mi padre, ¿verdad? Que ¿Tu está mamá en siempre Venezuela. fue cristiana? ¿Tú sabes, desde que tú tienes uso de razón o...? No, desde que tengo uso de razón, no. Nosotros venimos de un ambiente donde la mitad de mi familia... Bueno, mi mamá me cuenta que a los 8 años, para retrotraer esa pregunta, que a los 8 años yo tuve un encuentro con el Señor. Ok, O sea, yo no estuve ahí, ok. pero ella me cuenta que a los 8 años ya tuvo un encuentro con Dios en Venezuela y a pesar de ahí mi abuelo no le pareció, ella y mi tía recibieron pela constantemente por ir a la iglesia. Ok. Ya O después... sea, que había prácticamente un maltrato Sí. por la situación del cristianismo. Exactamente. Mis tíos, yo tengo unos tíos que practican la santería, brujería Como tal. Ok, y hechiceros. Entonces, yo me crié bajo ese ambiente. ok. Yo no conocía nada que tenía que ver con el evangelio. Yo me crié alrededor de eso hasta llegar a tal punto que yo era ayudante del tío mío. Wow. En Esos trabajos que él hacía. en esos trabajos que él hacía. Y es imposible que una persona pueda ser ayudante de otra si tú no eres parte de la organización. Ok. O sea, que tú lo que me estás queriendo decir es que aún en ese ambiente de hechicería, de brujería y de todo ese tipo de cosas que ellos trabajan, como quiera hay un tipo de organización en todo lo que ellos hacen. Exactamente. Son bien, o sea, que trabajan organizados. Exactamente. Ahí es que nosotros vemos que la Biblia dice bien claro de que un reino dividido no prevalece. No prevalece. Entonces, una de las cosas que hace Satanás siempre es que se mueve en equipo. Algo que a veces nosotros vemos que lamentablemente, pero la iglesia está falto de eso, pero eso es otro tema. Eso es otro Entonces, Valga, en medio de toda esa situación, de toda esa crianza, tu mamá empieza a conocer a Cristo a los 8 años. ¿Qué pasó después de ahí con toda la situación Bueno, de tu abuelo? Después de ahí, ya cuando yo comenzando a tener uso de razón, yo tengo una tía que ya vivía aquí, en Estados Unidos, hermana de mi mamá, Okay. que siempre ha sido cristiana, de que tengo uso de razón, siempre ha Okay. sido cristiana. Ella llegó aquí a New Jersey, en Hackensack, y después llegó a Pensilvania. Okay. Entonces, ella se congregaba en la iglesia, que para descansar el pastor, Esmirna, Pastor Bonilla. Okay. Ella era presidenta de damas y mi tío era presidente de caballeros. Wow. Entonces, de ahí es que nace todo eso. Pero estando yo en Venezuela, yo no conocía nada de Dios. Okay. Lo mío era estar pendiente con mi tío. Yo vi a mi tío, Pastor Román, en una ocasión venía un matrimonio de noche, meterle 3 cosas de esas y el día siguiente ellos estaban unidos, se amaban. Y yo decía, wow, esto es lo que yo quiero hacer. Yo me vestía de blanco y corría por todo el barrio y le decía a la gente que yo era santero. Wow. Yo soy santero y hago esto y lo otro. Y la gente me miraba y se reía porque yo era un muchacho. Pero lo que pasa es que como yo había visto tanto las cosas que mi tío estaba haciendo, yo decía, wow, aquí hay algo grande. Uh-huh. Entonces, a través del tiempo, solo Dios sabe el por qué. Yo iba a la iglesia, me llevaban a la iglesia católica a bautizarme y el cura nunca quiso. El cura nunca quiso bautizarme, no sé por qué. Pero nunca quiso. No sabes si era por algo bueno o era por algo demasiado malo. Entonces, en Venezuela te enseñaban que si tú no te bautizabas te ibas a ir para el infierno. Esa era la enseñanza que había en Venezuela. Sí, esa era la enseñanza que nos decían a mí cuando pequeño. Yo decía, mamá, yo tengo que bautizarme, mamá, yo tengo que bautizarme. Y llegué tanto a mi mamá que me dijo, no, tú te volviste loco. Wow. Eso es mentira. Entonces, ¿qué pasa? Llega la oportunidad donde nos sacan la visa. Okay. Para la gloria de Dios nos dan la oportunidad, nos sacan la visa, mía, mi hermano, y Dios nos abre la puerta. Ok, le sacaron la visa solamente a ti y a tu hermano. A mi hermano mayor, sí. ¿A qué edad fue que tú llegaste acá a Estados Unidos? Yo llegué a Estados Unidos a los 11 años, Ok. para el 2003. Ok. Estuve aquí en el ¿Cuántos años tú tienes ahora? 26. Ok. Cuando llego aquí a Estados Unidos, me acuerdo, pero quiero retroceder un poco antes de entrar en Estados Unidos. Estando en Venezuela, aprendí muchas cosas que yo no entendía, Pastor Román. Y antes que nada, quiero darle las gracias, ¿verdad? Antes de seguir por esta oportunidad, por Amén, este programa, seguro que sí. que es una bendición y así muchas personas van a poder conocer quién es José Vargas. Así mismito es. Porque entiendo que a veces sale un ministerio y dicen, ¿de dónde salió este? Exacto. Es una
es una de las raíces Sí. del por qué Dios nos ha puesto esta inquietud en el corazón. A través de las redes sociales, pues nosotros empezamos con que tú veías que estaba viendo un ratito y ponía el encabezado ahí un ratito y ponía el encabezado ahí un ratito. Y entonces era con el fin de ir dándole un poquito de forma a lo que nosotros queríamos trabajar y le fuimos dando forma para que la gente supiera ya qué era lo que estaba pasando, que conocieran el sistema, para entonces luego nosotros pues entrar de lleno en lo que, por qué ahora la gente va a entender el por qué un ratito. Ve, que va a ser un ratito con el pastor Román, que nosotros vamos a estar, como le estamos diciendo, haciendo entrevistas a diferentes ministerios. Una de las raíces que nació en nuestro corazón es que a veces, como tú dices, hay gente que ve ministerios pero no saben de dónde vienen. No saben cómo crecieron, no saben cuál es el fundamento de ellos, no saben ni tan siquiera dónde se congregan, qué pasó para ellos poder llegar aquí. Entonces, ahora nosotros hemos cogido esta plataforma para poder empezar a que la gente pueda conocer los ministerios. Amén. Entonces, a los 11 años, Dios te saca para acá. Sí, a los 11 años Dios me saca para acá. Yo era futbolista, yo era muy bueno. Okay. Yo era futbolista, a los 8 años jugaba para la selección de mi estado, en Venezuela. Ok, o sea que entre medio de tu niñez, sin estar de lleno en lo que es el evangelio. Exacto. Una de las cosas que te destacaste fue en el fútbol. En el fútbol, O sea que es balompié, soccer. Sí. Tú ahí te dedicaste a eso. A eso. Y me veían mucho. Okay. Me veían mucho. Pero mi mamá ya había tomado la decisión de que teníamos que irnos. Okay. Me acuerdo que en una ocasión mi tío comenzó a hacerme todo muy rápido, los santos, todo muy rápido. Y yo no entendía por qué mi tío me estaba haciendo estas cosas tan rápidas. Y antes de venirme, me acuerdo que me dice, sobrino, tengo todo listo para que te lo lleves. Yo no sé cómo, pero de mi instinto salió, no, yo no quiero nada de eso. Okay. Deje todo eso aquí. Wow. Cuando me vengo para Estados Unidos, en el 2003, me acuerdo claramente, llego a la casa de mi tía me mira y me dice, bueno, prepárate porque vamos para la iglesia. ¿Iglesia? Y no, tío, no para iglesia, yo no conozco nada de eso. Wow. Yo nunca, porque ya yo pensaba que era una iglesia católica. Okay. Yo dije, bueno, iglesia, no, yo no sabía nada de eso. Ya yo tenía algo en mi corazón, decía, este padre no quería bautizarme, para mí todos son iguales. Cuando llego a la iglesia, jovencito, muy pequeño, veo el mover, veo el movimiento. Mi tío me fue instruyendo en la palabra. Me acuerdo que la primera historia que me leyó fue de Job. Okay. Yo no sabía mucho, no entendía casi nada y me leyó la primera historia de Job. A pasar del tiempo, voy asistiendo a las cosas de jóvenes, yendo a la iglesia. Pasaron los años y seguíamos ahí. Como joven, yo no era miembro de esa congregación. Pasó el tiempo, en la escuela donde yo estaba, me invitaron a una iglesia bautista. Okay. Llego a la iglesia bautista ya teniendo como 13 años por ahí, 13 años, voy a la iglesia bautista. De la iglesia bautista, el Señor, ahí fue donde acepté a Cristo. Ok, ahí fue la primera vez que tú aceptaste a Cristo como tu Salvador, fue en una iglesia bautista. Sí. Okay. Sí, en una iglesia bautista fue donde acepté al Señor. Me fui relacionando con los jóvenes. Porque yo tengo un talento para escribir. Okay. Escribo canciones. Para ese tiempo me gustaba escribir canciones para el mundo. Okay. O sea, yo había aceptado a Cristo, pero no tenía una convicción de quién era Él. Okay. O sea, yo simplemente iba a la iglesia, pero no había tenido mi encuentro con Él. Okay. O sea, acepté a Cristo, lo acepté en mi corazón, pero me fui involucrando en muchas cosas que no tenían nada que ver con Dios. Okay. De ahí fui entendiendo lo que mi tío me estaba tratando de proyectar. Ahí dije, wow, si existe lo bueno, si existe lo malo, tiene que existir lo bueno. Exacto. Porque ya mis ojos lo vieron. Entonces de ahí, Pastor Román, fui creciendo en ese ambiente. Siempre me empujaban a la iglesia, siempre iba a la iglesia, pero no había tenido mi encuentro con Dios. Ok, no habías tenido esa experiencia como tal de que tú dijeras, bueno, me siento marcado, me siento tocado, ahora es que voy a echar para adelante. ¿A qué edad fue que tú tuviste ese encuentro como tal con Dios ahí que dijiste, voy a aceptar a Cristo de verdad y voy a arrancar para adelante? A los 24.
Wow. A los 24 pasó años. mucho tiempo. Y en todo ese tiempo tú te mantenías visitando la iglesia, ibas a la iglesia o te retuviste. No. En ese tiempo, permanecí a la iglesia que estoy ahora. Okay. Como 5 años ahí. Ok. Sí, 5 años en esa iglesia. Pero no había... ¿Cómo que se llama el pastor? Mi pastor se llama Gonzalo Ismael Medina. Ok. Ya para ese tiempo ya mi mamá estaba ya involucrada en todo lo que tiene que ver con la iglesia. Ok. Sí, ya para todo ese tiempo, todos esos años, ya mi mamá estaba en la iglesia y siempre nos aconsejaban, hijo esto, Desde hijo lo allá. otro. Sí, siempre encima. Pero uno pues yo quería la música, quería la fama, quería explotar, no quería saber nada de esto porque no sentía, no tenía esa experiencia que realmente dijera, wow, esto es verdad. Aunque había visto con mis ojos muchas cosas, no lo creía 100%. Wow. Entonces, entendí que en medio de esa juventud mía, yo iba creciendo, pero en mí se iba llenando un vacío. Se iba llenando un vacío hasta que pues decidí totalmente, me acuerdo de una conversación que tuve con mi pastor que me llevó a Dunkin' Donuts. Se sienta conmigo, me mira y me dice, mira, te veo mal, no estás bien. Yo le decía, es que bueno, por ahora quiero cumplir mis sueños, los respeto. ¿Cuál era el sueño tuyo? El sueño mío era poder explotar en la música. Ok. ¿Por qué? Porque la gente me escuchaba y decía, wow, tú no eres un reggaetonero, tú eres un artista. Ok. Entonces ya eso se me metía en la mente. Fue tanto así que llegamos a hacer un tema con un cantante famosísimo de Venezuela que se llama Requesón. Ok. Entonces, de ahí quería seguir, pero Dios no lo permitió. Porque ya Dios te tenía separado para... Ya Dios no tenía separado. Entonces, al llegar aquí, Pastor Román, y mucha gente quizás ve a uno de una postura, pero no entiende lo que uno ha vivido. Para los jóvenes, las personas que a veces no pueden ir a la iglesia porque ven una dificultad, aunque yo no había tenido mi encuentro con Dios, en la nieve íbamos caminando a la iglesia. Wow. En la lluvia íbamos caminando a la iglesia. En frío íbamos caminando a la iglesia. O sea, tremendo. No nos quedábamos en la casa. Era Sí, yo. que a pesar de que no había ese encuentro como tal ahí, pero estaban como quiera esforzándose y haciendo un sacrificio para poder llegar a la iglesia, darle el culto a Dios, aunque ese encuentro personal no estaba, pero había una convicción de que Dios era real. Exactamente. Debido a la situación con mi hermana, mi mamá tenía que estar allá y estar aquí. Ok. Entonces no podía estar en los dos lugares a la misma vez. Tu mamá, para ese tiempo tu mamá ya viajaba para acá. Sí. Ok. Y mi hermana se había quedado en Venezuela. Ok. Entonces, para que ella pudiera estar con ambos, iba y venía. Entonces nosotros, mi hermano, que es un joven muy responsable, gloria a Dios, se graduó de la universidad. Ha sido un joven que Dios lo ha usado de una manera muy bonita. Tomó ese rango y nos empujaba en eso, porque pues yo era muy tremendo, yo era muy salido en ese aspecto. Era muy tremendo, salido, contestaba. Y mi hermano nos fue empujando, pero siempre íbamos a la iglesia. A pesar de la condición que estaba afuera, caminábamos. Recibimos un trato muy hermoso de los bautistas de una manera increíble, que nunca se me va a olvidar. Y por eso digo que hoy en día ellos están siendo bendecidos por la manera que ellos son, porque son emprendedores. Son emprendedores. Me acuerdo un día que no tenía ropa para ir para la escuela. La escuela comenzaba el día siguiente y no tenía ropa, no tenía dinero. Éramos yo y mi hermano. Y me acuerdo que un hermano llega a las 8 de la noche a tocarnos la puerta. Vente que te vamos a llevar a comprar ropa para mañana a la escuela. Wow. El hermano llega, nos compra la ropa y así pudimos ir a la escuela el día siguiente. Qué tremenda experiencia. Y valga, cuando tú decides comenzar a ya tener esa experiencia con Dios, esa marca, ese crecimiento espiritual, te pregunto en ese arranque tuyo, cuando ya tú dijiste, bueno, voy para adelante, voy a seguir buscando de Dios, voy a seguir echando hacia adelante, me quiero levantar, te pusiste meta, cuando tú decidiste arrancar en eso, tuviste dificultades, no en el aspecto de uno mismo, porque sabemos y entendemos que
que a veces nosotros mismos tenemos dificultades para nosotros poder arrancar por cosas que tenemos internas. Sean raíces de amargura, sean situaciones, batallas, luchas, diferentes tipos de cosas que podemos tener en nuestra vida. Pero cuando me refiero a dificultades de encontrarte gente en el camino que te desanimaran, que te dijeran, pero ¿para qué tú estás en la iglesia? ¿Para qué tú vas a hacer esto? Tú estás joven todavía. Para aquí, para allá. Tú sabes que a veces uno se encuentra aún dentro del mismo evangelio gente que a veces te ponen el pie. Sí. Como dice uno, que te empujan para que te caiga. No te ayudan a seguir, pero sí te ayudan para que tú te detengas y te paralices. Esa pregunta que usted hace es muy, muy, muy interesante. Le voy a explicar por qué. Cuando yo tengo mi encuentro con Dios, hay personas que cambian a tiempo, hay personas que cambian radical. Okay. Yo le dije a Dios, bueno, si tú eres real, yo voy a ponerle mi parte, yo voy a apartarme de todo lo que tiene que ver con el mundo. Yo no quiero saber de pecado, no quiero saber, voy a borrar todo. Ahora yo quiero ver que tú obres. Seguro. Cuando tomé esa decisión, Pastor Román, fue donde realmente tuve mi encuentro con Dios. Okay. Ahí fue donde dije, wow, Dios realmente es real. Ahí es donde tuve mi encuentro de una manera sobrenatural, donde pues muchos pueden creer, otros que no, pero eso me marcó mi vida para siempre. Los obstáculos que comencé a tener, fíjese, no fue con la gente de afuera, porque la gente de afuera me respetaba. La gente de la calle me miraba y decía, wow, brother, te respetamos, wow, tremendo lo que Dios está haciendo. El problema lo comencé a tener con los de adentro. Qué cosa más misteriosa esa, ¿verdad? Que la batalla más grande que puede tener un recién convertido es con los mismos, y para decirlo así, porque en ese comienzo la batalla más fuerte es con los débiles. Sí. O sea, los débiles que aparentemente puede ser que se vean fortalecidos, que se vean fuertes, pero las actitudes de ellos nos dan a entender ahora nosotros con la madurez que tenemos, de que son personas que están siendo procesadas también. Amén. Y que están en ese crecimiento, y hay ciertas debilidades que tienen ellos que Satanás las utiliza para servirle de piedra de tropiezo en otros, aunque cuando nosotros venimos a verlo en un plan futuro era a propósito de Dios también. Entonces te encontraste con mucha dificultad en el crecimiento tuyo como creyente. Sí, me encontré con mucha dificultad, porque jamás me imaginé que iba a haber tanta indiferencia dentro del cuerpo de Cristo. ¿Por qué la preparación? Y le digo a Dios, bueno, ya que para la gloria y tu honra tuve el encuentro contigo, ahora yo necesito que tú me ayudes y me capacites en la palabra, porque yo no quiero pararme en un altar y simplemente dar una palabra por darla. Y ahí es donde ocurren los misterios. Por eso dice, wow, pero ¿por qué este varón predica tanto misterio? O sea, no es que sea algo que es inventado, que no esté en la Biblia, sino que es algo que está ahí específicamente, pero que a veces no lo leemos. Es una realidad. Entonces, de ahí en adelante, yo, y le soy honesto, ya que estamos en esta entrevista, yo le dije a Dios, wow, gloria a ti, Padre, que me diste esta experiencia contigo, las 2 noches. Porque si eso no fuera sucedido, yo hoy no estuviera caminando. Wow. Yo hoy no estuviera caminando por las ofensas, por los celos, por las envidias. Yo no sirvo para decirle a usted, te amo, y mañana darte la espalda o darte una puñalada, porque yo no nací así, yo no me crié así. Esa no fue la educación que a mí me dieron. Exacto. Ahí es donde está la raíz de las cosas. O sea, a veces hay gente que tienen cosas que la adoptan en el camino, y hay otros que vienen con eso porque era lo que estaban viendo. Amén. O sea, sus padres, sus tíos, sus abuelos fueron de una manera que ya ellos veían eso como normal. Exactamente. O sea, al verlo como normal lo adoptaron, y al adoptarlo ellos siguen viviendo de esa manera. Entonces, Valga, te pregunto, ¿qué fue lo que te llamó la atención para tú decir, bueno, yo quiero ser predicador? Honestamente, yo no quería predicar. Yo quería era cantar. Sí, porque ya eso estaba dentro. Ya eso estaba. Lo que quería hacer un raperito dentro de la iglesia. Ya eso, sí. No, ya yo no tenía ya eso en mi corazón. Eso fue recién ya llegando. Ya yo sabía que mi mamá, entendiendo la educación bíblica, lo que la Biblia nos enseña,
que pues nosotros no podemos imitar las cosas del mundo. Entonces ella tiene un adorador allá en Venezuela que parece que les gusta ese tipo de música. Cuando yo llego, él me pregunta a mí y me dice, mira, la pastora cree que esto está un poco mal, ¿qué tú piensas de esto? Y yo digo, bueno, amado, vamos a escribir un tema, pero yo sé que a mi mamá no le agrada. Esa sierva se ha parado en la mesa. No, aquí no me vengas a traer cosas que no es de Dios. Mire, pastor, y ahí nosotros comenzamos a reírnos. Pero, ¿cómo surge esto? Yo creo que cuando Dios te da un llamado, primero te lo da a ti en tu corazón. Una realidad. Antes que cualquiera te pueda venir a profetizar o a decir cualquier cosa, Dios te lo dice primero a ti. Entonces, Dios comenzó a hablarme a mí referente a las predicaciones y después usaba diferentes ministros que venían confirmando lo que ya Dios me había hablado referente a las predicaciones. Prepárate porque Dios te va a llevar a las naciones, prepárate porque tienes llamado pastoral, prepárate porque Dios te va a llevar a las naciones, etcétera. Pero ya eso pues Dios me lo había hablado a mí. Entonces, o sea, que Dios lo que hizo fue que, porque Dios tiene una manera de operar con el hombre. Te lo digo porque cuando yo comencé en el pastorado, al principio que me hablaron del pastorado, yo no quería. no. O sea, porque la mente mía estaba en el evangelismo. O sea, a mí lo que me apasionaba y lo que me llamaba la atención era el evangelismo. Pero Dios lo que hizo fue tratando con mi corazón, bregando con mi corazón, para ir arrancándome eso, para que yo entendiera que ahora lo que Él quería hacer conmigo era meterme al pastorado. Entonces, ahora con esta experiencia que tú estás teniendo, que nos estás contando aquí, yo lo que estoy viendo es que Dios fue tratando con tu corazón y ir arrancándote eso de ahí, para entonces meterte lo que verdaderamente Él quería meter en ti, que era la predicación. Amén. Y el mensaje. Entonces, ahí te fuiste enamorando de lo que es la predicación. Sí, la predicación, la música, el que es músico y el que escribe canciones, entiende que esto es como un veneno. O sea, la música es como un veneno, es como una adicción. Es algo muy, muy complicado. El que escribe canciones y el que ama cantar sabe lo que yo estoy hablando. O sea, es algo que tú no puedes soltar, sino tiene que ser el mismo Dios. Entonces de ahí Dios me arrancó todo. Ya no me importa lo que tenga nada que ver con música. Con música, sino ahora me encanta es predicar la palabra. Como le dije, a base de profundidades bíblicas que están ahí mismo, pero que a veces quizás no la entendemos o quizás no hemos leído lo que Dios quiere o lo que Dios dejó escrito. Entonces, ¿qué hace Dios? Yo le pedí a Dios que me diera ese entendimiento y esa sabiduría para poder predicar ciertos misterios que ya están en la palabra. No es otra cosa más pues que está establecido ahí, que es la profeta mayor. Seguro, no, y es algo que es bien, bien importante, y esos arranques, como dice uno, ministeriales. Esos arranques ministeriales son bien, pero bien importantes en la vida del hombre. Valga, te pregunto, a nivel ministerial, o sea, cuando tú arrancaste a predicar, cuando comenzaste a fluir como predicador en tu vida ministerial, te pregunto, ¿tuviste muchos obstáculos también a nivel ministerial? ¿O has tenido o tienes? Porque esto es algo que puede suceder hoy, mañana, pasado, o uno puede estar en ese momento pasando una situación como esa. Te pregunto, ¿has tenido muchos obstáculos como ministerio para que el ministerio tuyo se desarrolle? La aceptación de la gente que quizá a lo mejor que tú pensabas que creían en ti, no creen, la gente que no creían en ti, pero cuando vieron el potencial empezaron a creer. ¿Cómo ha sido esa experiencia en tu arranque ministerial? Bien triste. Triste. Bien triste, porque usted lo dijo, Dios me dio una palabra y me dijo, lo que tú crees que son, no son, y los que no son, esos son. Es bien triste cuando usted va y predica y usted ve la misma gente como terminan con celos. Wow. O sea, es triste que tú estés predicando y las personas que tú realmente sientes un amor hacia ellos, que tú realmente sientes que quieres ayudarlo a pesar de todo, te miren como una competencia. Wow. Eso es triste. O sea, el fundamento está en Cristo, la convicción está en Cristo. Lo que sí he tenido obstáculos en nuestro ministerio es, como usted dice, que muchas personas no me conocen. Sí, que se dejan llevar a veces por
como digo yo, por la imagen, Sí. por lo que en muchas ocasiones a veces ellos ven una estructura y al veces a ver esa estructura como que comienzan a pensar, contra este hombre para mí como que yo creo que es como medio altivo, medio orgulloso y el estilo de él de predicar. Y porque lo que pasa con esto es que la predicación es un poco complicada. Sí. Es complicada en el aspecto de que hay momentos que la gente no entiende que un predicador tiene que tener un lenguaje corporal. Amén. Entonces, si un predicador tiene lenguaje corporal, que es lo que se manifiesta con los movimientos para poder acaparar la atención de la gente y que la gente constantemente estén con la mirada puesta en ti, con la atención puesta en ti, si tú no tienes lenguaje corporal, la gente se va a enzorrar, se va a cansar. Entonces tú tienes que tratar de buscarle estrategia para que esta gente se mantengan escuchándote y aprendiendo de lo que tú estás hablando. Amén. Entonces a veces la gente ve eso y piensan que es guille, ¿Qué? que es que tú eres frontú, que es que eres así, tú sabes. Valga a veces levantó mucho la voz y usted tiene que entender. Eso. Y usted, porque la Biblia dice. Y entonces, Valga tiene un estilito que a veces cuando él habla, a veces le da un acento bien sólido a las palabras, al texto bíblico, al fundamento bíblico. A veces le mete un acentito bien fuerte para que la gente pueda entenderlo. Y a veces la gente malinterpreta eso. Entonces, tú has visto el desafío Sí. en la gente que te están mirando mientras tú estás predicando. Y eso te ha creado, no que te crea una batalla, pero te crea ciertos retos dentro de ti interno. Me da demasiado, pastor, porque miren, mi intención, por ejemplo, como yo le dije, a mí me gusta ir a diferentes iglesias, pero no es para ver si están bien o están mal, es para darte mi apoyo condicional. Entonces yo creo que mucha gente lo ha malinterpretado. No, sí, que yo creo que la gente que nos van a ver a través de esta transmisión, yo creo que la gente entienda y sepa que nuestro hermano Valga, el ministerio de él es a base de lo que es la unidad. Amén. Él se proyecta mucho con lo que es la unidad. Él entra mucho en lo que es la unidad y siempre le gusta compartir en las iglesias actividades. Aunque tú no lo invites, él llega. Aunque él no tenga parte, él llega. Aunque él no te haya dicho con profundidad como tal, voy a llegar, él llega. Entonces es algo que siempre él ha tenido esa proyección. Él siempre ha tenido ese fin de que la gente entienda de que el ministerio de nuestro hermano Vargas se enfatiza mucho en lo que es la unidad de un ministerio y otro. Amén. Vargas, entonces, ¿cómo tú te has sentido mientras tú estás predicando y ves esos desafíos de frente? Me siento mal porque digo, wow, no hemos aprendido nada de la palabra. Uh-huh. No hemos aprendido. Mire, yo he hablado con mi familia. Mi mamá es una persona muy seria en las cosas de Dios. Mi hermano, nosotros no somos perfectos, sino que las experiencias nos han llevado ya Uh-huh. a Hacerlo un poco más maduro. ser un poco más maduro y a pensar un poco más. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros escuchamos las prédicas de usted, Amén. y lo digo para la gloria de Dios. Y nosotros nos gozamos en la prédica de usted. O sea, yo le dije a usted en una ocasión, yo le dije, mire, yo conozco muchas personas, pero en estos tiempos conocer a alguien entendido, que predique, que realmente haga un cambio, es muy difícil. Es fuerte. Entonces, ¿qué es lo que estamos tratando de proyectar? Porque si usted me invita a predicar en su iglesia, para que después me miren mal, no está bien. Uh-huh. ¿Usted me entiende? No, Es una realidad. Entonces, eso me ha formado mi carácter. Okay. No a mirarlo a ellos negativo, sino a entender que quizás que Dios lo está procesando a ellos, amén, y que todavía tienen áreas que tienen que trabajar. Uh-huh. Porque Una realidad. como usted dijo, el propósito de nosotros es la unidad. A mí me han borrado pastores que yo no sé por qué. Pasa y sucede. En vez de escribirme y decirme, mira, quizás yo siento que esto está mal, o quizás tú dijiste esto que está mal. Yo hablaba con el pastor Román y le decía, Pastor Román, usted ve ese video que no ha leído nada que tiene que ver conmigo, pero usted lo hace y digo, wow, el pastor me metió un marronazo. Uh-huh. Me dio un marronazo. Pasa. Pero no significa que usted estuvo escuchando algo mío, viendo algo mío, Uh-huh. sino que a veces Dios te da una palabra y cuando tú la escuchas, pues te cambia, te transforma y dices, wow, tremendo.
Entonces, eso es una de las cosas que yo digo que hasta me pongo las gringolas, como le ponen los caballos, para no mirar ciertas cosas y no desenfocarme de lo que Dios está tratando de hacer, que es la unidad. ¿Por qué? Porque yo puedo decir, wow, yo le perdí cierto respeto a ciertos pastores, pero no significa que yo te lo voy a faltar. Exacto. Ahí es la gran diferencia, que a veces la gente dice, bueno, yo perdí como que respeto a este pastor por X o por Y razón. Entonces, a veces piensan de que eso le da el derecho a ellos, de entonces poder faltarle respeto a ese pastor o a ese ministerio. Valga, te pregunto, ya casi aquí finalizando, te pregunto, ¿cómo fue el llamado tuyo? O sea, ¿cómo tu pastor, cómo Dios te habló de que ya es el momento de lanzarte al ministerio? ¿Cómo sentiste eso? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, le voy a ser honesto. Cuando tuve mi encuentro con Dios, me acuerdo, para mí todo esto era nuevo. Yo no sabía lo que era una manifestación o lo que era que Dios te hablara. Ya cuando yo tomé la decisión de arrepentirme y decirle, Dios, vamos a ver si tú eres real. Me acuerdo que una noche a las 2:30 de la madrugada tuve un sueño, pero no es un sueño normal. O sea, no fue algo normal, sino fue algo sobrenatural. Cuando salgo, estoy llegando en una isla. Y cuando llego a la isla veo puro cementerio. Puros cementerios alrededor. De ahí brinco a una ciudad y veo la ciudad clarita, la estoy viendo. Veo un carro con la puerta abierta y una mujer teniendo relaciones con un hombre. Estoy escuchando la música de salsa y estoy mirando a mi alrededor y digo, wow, ¿pero qué es esto? De repente llego a Venezuela. Digo, wow, estoy en Venezuela con mi esposa. Entro a la casa, está mi familia y mi esposa entra al baño. Y cuando entra al baño, no la veo más, sino de aquí para abajo me estaban escribiendo unas palabras en color oro. Unas palabras en color oro y un sello. Vi un sello que me pusieron en el corazón y detrás había una sombra, pero la sombra estaba así atemorizada y el sello era un símbolo de pescado, el símbolo de la paz y una cabeza cristalina. Okay. De ahí en adelante me levanté, pero me levanté congelado. Mi esposa se asustó. Mi esposa comenzó a darle algo porque decía, ¿pero qué te está pasando? Porque yo creo que cuando una persona está muerta, claro, que es lo que yo puedo entender ahora, ¿verdad? Una persona está muerta, está congelada. Exacto. Entonces, yo no podía moverme. Yo estaba congelado en la cama. Wow. De ahí, Dios comenzó a hablarme a mi corazón de lo que era mi llamado. En una ocasión, estoy en un warehouse, trabajando, con unos jóvenes trabajando. Yo no sé si a usted le ha pasado, quizás a unos sí, a otros no. Me llegó en son como de una película. Estoy en el warehouse trabajando, me llegó en son de una película. Y vi como me redactaron ciertas cartas, me redactaron todo lo que tenía que hacer, lo que iba a ser ministerio y cómo se iba a llamar. Wow. Mi madre me llama de Venezuela y me dice, hijo, este es el nombre del ministerio. Ya era el que Dios me había dado en el trabajo. Wow. Entonces, de ahí en adelante, comenzó lo que fue el ministerio evangelístico. Ya después, Dios comenzó a enviar diferentes personas confirmando lo que ya Dios me había mostrado. Okay. Porque una cosa es que usted diga, wow, Dios te dijo esto, pero no te lo confirma. Entonces, yo soy muy cuidadoso en eso, porque yo entiendo que no todo el mundo cree en los sueños, y está bien. Eso pues. No, y más cuando uno está un poco falta de experiencia, todos esos comienzos y todas esas cosas, pues es necesario que si nosotros no tenemos la seguridad y la certeza de lo que Dios nos está hablando, nos está diciendo, que pidamos confirmación, porque acuérdate que el conocimiento se va manifestando a medida que va pasando el tiempo, y la práctica en algo va haciendo la perfección en cada uno de nosotros. Entonces ahí fue que empezó a desarrollarse tu ministerio, los mensajes, las predicaciones, te digo, el respaldo pastoral, tu pastor te ha apoyado en todo esto que tú has estado trabajando, en los consejos, en algunos momentos, ¿verdad?, que concerniente, ¿verdad?, a la agenda que tienen los pastores, pero ha estado ahí aconsejándote, mira, Valga, dale para adelante, esto, aquello, lo otro. ¿Cómo ha sido el respaldo pastoral hacia tu ministerio? Para la gloria de Dios, yo digo que Dios ha sido fiel y maravilloso. Siempre he tenido el consejo, el respaldo de mi mamá, que es lo primordial como pastora, ¿no? Como madre, y también mi pastor, claro, muchas veces nos ha aconsejado, se ha sentado, seguro, nos ha explicado, porque a veces uno en los comienzos, claro, Dios te da el llamado, pero a veces bajo el emocionalismo tú quieres hacer muchas cosas. Exactamente, sí, acaparar mucho territorio. Entonces lo que hace es dañarlo.
Y el pastor nos ha aconsejado mucho, sí hemos tenido el apoyo, ¿verdad? Para la gloria de Dios de nuestro pastor, referente a lo que es el ministerio, a lo que es... Eso es bien importante. A lo que es la unidad. Siempre ha estado ahí, ¿verdad? Y no nos quejamos, estamos súper agradecidos. Y bueno, ahora puedo decir que poco a poco se ven los frutos. Seguro de lo que se ha ido trabajando. De lo que se ha ido trabajando, exactamente. Valga, te pregunto, ¿verdad? Entre medio de todas esas cosas, ¿verdad? ¿Qué tú crees que le hace falta? ¿Qué tú crees que en este tiempo que estamos nosotros viviendo ahora mismo, qué tú crees que le hace falta al evangelio? ¿Qué tú crees que le hace falta al evangelio? Ahora mismo que tú digas, mira, yo creo que al evangelio le hace falta esto, le hace falta aquello. ¿Qué tú crees como ministerio que tú digas, yo siento que le hace falta como que algo al evangelio en cuanto, ¿verdad? Que sabemos que el evangelio es un evangelio completo, bíblicamente hablando, en la función del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Eso lo conocemos y lo entendemos cuando nos referimos a que Valga puede pensar acerca de lo que es el que él cree que le falta el evangelio en el sentido de la parte humana de nosotros. Algo que nosotros digamos, yo tengo que hacer esto porque es que yo siento que al evangelio le hace falta esto para coger un poquito más de firmeza. Algo que he notado en estos últimos tiempos, yo creo que la iglesia tiene mucho fundamento bíblico. Yo creo que se llega a un punto donde ya muchos pastores tienen la alerta de lo que es la palabra y profundizar más en la palabra. Yo creo que estamos fallando en lo esencial, en lo básico, en el amor, en el ayudar, en el perdonar, el poder dar. Usted puso un comentario en estos días que me entristeció mucho y no comenté, porque no quería entrar en debate. Usted había puesto una foto de Haití. Amén, ¿verdad? Entonces, yo a veces digo, ¿qué es lo que no hace falta? Oye, saber que si un pastor va a ir para un país que está en necesidad, en vez de decir, coche, te voy a mandar 3 camisas, no, yo voy a sacar de mi bolsillo para que usted lleve y usted pueda bendecir, pero se entiende que pues quizás todos los casos no son iguales, quizás todos no tienen para poder dar, eso lo entendemos. Entonces, yo siento que a veces también digo yo que a veces el pueblo se siente un poco amenazado en cuanto a eso, por el sentido de que sabemos y entendemos que yo siendo pastor lo puedo hablar abiertamente. Hay pastores que han hecho una mala práctica, ¿sabes? Con estas situaciones y han dicho que van a hacer unas cosas y hacen otras. Piden para una ayuda, pero a la hora de la verdad no hacen nada, o sea, no se ve nada, no traen a la luz las cosas que están haciendo como tal, que se vea el trabajo de lo que tú hiciste. No es poner 3 fotos, porque con 3 fotos tú no repartes todo lo que tú cogiste, claro. O sea, con 3 fotos tú no vas a abarcar lo que aparentemente a ti te dieron. Es que la gente vean directamente, wow, estoy viendo esto, aquello y lo otro en este pastor, me estoy dando cuenta de que lo que nosotros sembramos se hizo, se trabajó, se llegó hasta ahí, ¿sabes? Y es algo que, ¿verdad? Consentiente, ¿verdad? Lo que tú estás diciendo es una realidad, el amor, todas esas cosas que son bien esenciales, lo básico del evangelio se ha perdido. Se ha perdido lo esencial en tú ver a alguien en necesidad y poderle bendecir. Una realidad. Claro, ¿por qué? Porque nos cuesta mucho. Entonces, yo veo la foto y amén, gloria a Dios, ¿verdad? Por los hermanos que, no, vamos a orar. Claro que sí, la oración tiene un efecto. Sí, tiene un peso ahí. Usted me va a decir que Dios no ha puesto en su corazón de usted decir, oye, pastor, usted va por un país que está en necesidad. Mire, yo voy a poner esto. Quizás porque no todos han tenido el privilegio de poder estar en estas naciones, quizás se entienden. Seguro. Pero sí hay necesidad. Entonces, tenemos que volver al primer amor. Una realidad. Tenemos que volver al primer amor. No es que pues seamos mejores que nadie, no, sino que entendamos que mejor es dar que recibir. Una realidad, es una realidad. Valga, para cerrar, te pregunto, ¿te consideras un buen predicador? Esta es la pregunta de los 44,000 chavitos. Esta es la pregunta que cada vez que yo la vaya a hacer me lo voy a saborear, porque es que hay algo que después que Valga me conteste, yo le voy a decir, en el sentido de que es algo que es interno de cada uno de nosotros. Y quiero hacer esta pregunta porque
yo sé que estas cositas corren a veces dentro de nosotros. Valga, dime, ¿te consideras un buen predicador? Me considero un predicador entendido. No me considero un predicador que, wow, este hombre. No, me considero un predicador entendido. Para ti. Para mí. ti. Me considero es un predicador entendido que mi enfoque siempre va a las almas, no a tratar de proyectar quién yo soy. No trato de buscar reconocimiento ni quien sepa que wow, este predica bonito, este está lleno del Espíritu Santo. No tratar de proyectar nada de eso, porque eso lo proyecta Dios. Pero una realidad. Me considero un predicador entendido, amén, para la gloria y su honra en la palabra de Dios. Bueno, mejor o excelente, ya eso viene de parte de Dios, ¿verdad? Que lo caracterice Él y que sea Dios el que ponga esas notas. Bueno, pues aquí voy. Yo le hago esta pregunta porque a veces cada uno de nosotros como predicador, a veces uno predica y a veces uno dice, wow, lo estaré haciendo bien. Eso es correcto. Porque hay veces que si tú no te sientes bien contigo mismo cuando tú haces algo, las cosas tampoco van a agradarle al que te escucha. Eso es amén. Porque uno de los primeros que tiene que convencerse de lo que tú estás hablando es tú mismo. Amén. Entonces, por eso es que yo hago esta pregunta, porque a veces nosotros mismos, a veces como predicadores, no estamos conformes con lo que nosotros estamos ministrando. Y a veces la gente nos dice, wow, tremendo mensaje, pero para nosotros decimos, no, Así. yo creo que yo pude haber dado más. Valga, para mí, yo te considero un buen predicador, una persona que, como tú dices, llevas bien el mensaje, escudriñas bien la palabra, elaboras bien el mensaje, que es una de las cosas. Yo soy una persona que soy bien cuidadoso con los predicadores y siempre yo estoy pendiente a todos los movimientos que hay en los predicadores, porque es algo que a mí me apasiona. Y como eso me apasiona, pues yo siempre estoy pendiente a los predicadores, cómo predican, cómo se mueven, cómo hablan, cómo desarrollan el mensaje, cuál es el punto, qué es lo que ellos quieren llevar. Y siempre estoy pendiente a todo eso porque es algo que a mí me apasiona. Y yo, como yo siempre digo, como siempre me ha gustado, ya cuando yo entro a una amistad con alguien, poder bendecirlo con lo que yo pueda saber y que ese ministerio me pueda bendecir a mí también con lo que él sabe, pues yo creo que es algo que me llama mucho la atención. Pero yo te considero un buen predicador, te considero un predicador que eres pro alma, un predicador que te gusta estudiar, te gusta elaborar bien los mensajes. Eso es algo que es bien, pero bien importante en la vida de un predicador. Valga, última pregunta. ¿Qué tú le aconsejarías a los muchachitos evangelistas que están comenzando ahora, predicadores que están comenzando ahora? ¿Qué consejo tú le darías a esos jóvenes que vienen ahora subiendo en esta generación, que están comenzando a predicar, que están bajo esa nube, que están bajo ese arranque y ese fervor de querer ser buenos predicadores? ¿Qué tú crees que tú le puedes dar un consejo a esa gente que nos van a estar viendo ahí a través de las cámaras? Yo le puedo dar una sugerencia de parte mía que el Señor me ha enseñado. Una de las cosas es la humildad. Creo que cuando un ministerio va creciendo y el Señor lo pone en gracia delante de muchas iglesias, muchos pastores, pierden la humildad. Una realidad. Una de las cosas que le aconsejo es que tengan humildad, porque de la misma manera, y esto es algo serio, de la misma manera que Dios te está abriendo la puerta, llegará un tiempo donde todas las puertas se cerrarán. Y tú vas a decir, wow, ¿qué está pasando aquí? Que no estoy entendiendo, Dios mío. Y es Dios probando tu corazón. Entonces, les puedo dar una sugerencia: que mantenga siempre su humildad y que todo lo que hagan, háganlo para el Señor. No busquen amistades para que puedan abrirle puertas, no se relacionen con pastores para que puedan abrirle puertas. Una realidad. Sean ustedes mismos. Hay mucho trabajo. No, varón, es que no veo que Dios me está abriendo puertas. Pues hay trabajo en tu iglesia que tú puedes hacer. Hay muchos lugares que puedes evangelizar. Entiendo que hay un tiempo para todo. No se desesperen, esperen su tiempo y sobre todo, tengan humildad. Tengan humildad, que eso es lo que va a hacer que Dios trabaje a su favor, que Dios le abra más puertas. Me gustó un predicador porque él dijo que la humildad no es una apariencia, es una actitud del corazón. Entonces, a veces salimos de la prédica y somos muy altivos. Una realidad. No, porque Dios me está usando y Dios, estoy viendo la gloria de Dios. Pero no, eso va mucho más allá. Es una realidad, un tremendo
Entonces, tremendo consejo. El consejo que le puedo dar a mis hermanos evangelistas, que Dios le está abriendo puertas, que se mantengan humildes y que no, se los digo honestamente, que no le agarren el amor al dinero. No le agarren amor al dinero, agarren amor a las almas que Dios va a proveer por su familia, por su hogar, y nunca le va a faltar pan. La Biblia dice, no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Esos son principios bíblicos. Así que la sugerencia para ustedes, amados, es que manténganse humildes siempre, a pesar de todo. No importa si va a una iglesia grande o una iglesia chiquita, sea la misma persona. Y le puedo dar esta sugerencia porque yo lo estoy viviendo. O sea, Dios me ha llevado para la gloria y su honra a Colombia. He predicado delante de 500, 600 personas, y cuando vienen y me invitan a predicar a una iglesia chiquita, voy con el mismo amor y voy con la misma enseñanza. ¿Y dónde está la clave? Sin cambiar y sin creerme más grande que nadie. Entonces, esa es la sugerencia que yo le puedo dar a ustedes, que se mantengan siempre humildes. Eso es bien importante. Así que, hermano, esto fue una entrevista que le hicimos aquí en un ratito con el pastor Héctor Román. Este es nuestro hermano y amigo evangelista del Señor, nuestro hermano José Vargas, amén, directamente de aquí de la ciudad de Pensilvania. Él reside en Bethlehem, amén, pero su movimiento y todas esas cosas mayormente están fuertes, ¿verdad? En el área de Allentown. Ha sido una bendición para nosotros, siempre ha estado ahí, siempre nos ha dado la mano en todas las cosas, ¿verdad? Que él ha estado accesible para poder ayudarnos, amén. Y para mí, Vargas es de mucha bendición en nuestro ministerio. Amén. Así que, Vargas, Dios te bendiga, Dios negro. le bendiga mucho, agradecido. Un privilegio, una bendición. Aquí en la pantalla vamos a dejar el número de teléfono, amén, para que usted se pueda comunicar si usted desea que este ministerio pueda estar, amén, compartiendo con ustedes. Aquí, amén, vamos a estar dejando a la parte de abajo, vamos a estar dejando ahí el número de contacto de nuestro hermano Vargas, para que si usted tiene alguna pregunta o quiera, amén, que este ministerio pueda estar compartiendo con ustedes, amén, le vamos a dar toda esa información aquí a la parte de abajo para que usted pueda tener este ministerio en su iglesia. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde. Recuerde, esto es un ratito con el pastor Román, abusador. Dios te bendiga. Dios le bendiga.